Hola amigos, soy Juan y deseo comenzar a participarles una experiencia que se inició en una estremecedora manifestación cosmológica a la que le siguió algo que para los testigos fue y quedó registrado como un extraño incidente ocurrido en Sugar Land, Texas, hace casi 15 años. Experiencia sobre la que he escrito detallada, profusamente. Y me gustaría hablarles acerca de qué creo que hay de esta experiencia que pueda ser de un gran beneficio de ustedes, sea lo que sea que busquen, deseen o esperen en sus vidas. En la parte inicial, básicamente a lo largo de toda esta primera presentación, leeré algunos párrafos que me guían, pero luego, una vez planteados los aspectos fundamentales, es en la espontaneidad o improvisación en la que realmente confío en mí mismo para participar lo que siento en mi esencia más que en mi identidad cultural en relación a esos aspectos y las razones que me conducen a ello. He titulado a estas participaciones Mi regreso a la Tierra. Llamo así a mi reinserción a la sociedad y a la interacción con ella al terminar un viaje al desierto, un aislamiento de más de 14 años al que fui luego de la devastadora experiencia en el infierno y de un encuentro posterior con la fuente de todo lo que es, todo lo que existe, o con Dios, si así lo prefieren. A veces me refiero a esta acción como salir del closet o del encierro, pero creo que quienes me rodean, mi familia particularmente, prefieren que yo no use esta expresión, pues se aplica a otros casos diferentes. El libro con el que se inicia la narración de esta experiencia es con el que abro esta algo más adelante, pero realmente es hablarle en persona, si es que puedo considerarlo así desde la distancia, lo que realmente me gusta, y a través de este medio, que no obstante, me permite expresarme más espontáneamente luego de esta introducción, siguiendo mi corazón, mis sentimientos, no mis emociones que a menudo al escribirlas, al expresarlas en palabras, quedan condicionadas culturalmente. Y eventualmente hablaremos de la gran diferencia entre las emociones y los sentimientos. ¿Qué le sucedió a Juan? Para la policía de la ciudad de Sugar Land, el personal del servicio médico de emergencia y del hospital del condado Fort Bend de Missouri City, Texas, fue un extraño caso el de ese día, 4 de julio de 2001. Lo ocurrido ese día sacude nuestra esencia divina y desafía a ambas disciplinas de la capacidad racional de la especie humana, la ciencia y la teología. Luego de haber pasado por una particular y atípica experiencia en el infierno 2 días antes, Juan tuvo un extraordinario encuentro que lo llevó a otro mundo, a otra dimensión de conciencia, de realidad existencial. ¿Qué fue esa experiencia previa de Juan en el infierno? ¿Por qué esa experiencia del infierno de Juan fue tan particular, tan diferente de las típicas que se han venido reportando en nuestra civilización? ¿Y qué tuvo que lo llevó a ese encuentro del 4 de julio de 2001? ¿Qué puede ser un gran reto a la ciencia y a la teología? ¿Cómo impacta a todos? Aunque ahora no todos puedan reconocerlo debido a las referencias racionales por las que se desarrollan la ciencia y la teología, las dos actividades mentales fundamentales de la especie humana. Veamos algo para la teología. La existencia del infierno contradice lo que se cree de Dios, pues Dios, como creador, para quienes lo creen así, no va a crear algo para luego hacer sufrir a su recreación de sí misma por errores naturales propias de un ser en proceso de evolución, de concientización, de entendimiento. ¿Qué padre o madre absoluta haría eso? Creer eso es negar la naturaleza del Dios en el que se cree como realidad absoluta, amor, verdad, regocijo. Quienes creen en el infierno como lugar de castigo para el ser humano contradicen seriamente lo que creen de Dios. Más aún,
Si Dios es el creador de todo lo que es, todo lo que existe, ¿qué clase de creador es que permite que algo se erija en su contra, en oposición a él, a ella o a las recreaciones de sí misma? Y si fuera tan fallo, ¿por qué o cómo es que permite que esto tenga lugar? No obstante, a pesar de que nuestro corazón y nuestra razón niegan acertadamente la existencia del infierno, las experiencias de él tienen lugar, como también tienen lugar las manifestaciones demoníacas y las posesiones del ser humano por entidades malignas. No las podemos negar, pues ocurren. Las experimentamos y tienen lugar emociones a consecuencias de ellas, y hasta disturbios mentales y físicos, lo que quiere decir que hay una conexión energética real entre la fuente de esas experiencias y nuestras reacciones y conciencia de ella. ¿Qué las origina y por qué? Estas manifestaciones son un reto para la ciencia también, que no las considera reales o no tiene explicación para ellas, como tampoco tiene explicación para los sueños premonitorios o para los sueños erráticos a los que considera irreales, que sin embargo pueden causar grandes traumas mentales, algo absolutamente real para quien pasa por ellas. Y algo con respecto a la ciencia ahora. ¿Qué más no sabe la ciencia a pesar de lo tanto que dice que sabe? Veamos algo sobre la energía. Todo el mundo habla de energía. Necesitamos energía para vivir y consumimos energía en forma de alimentos. Pero ¿qué es energía? ¿Cuál es el origen de la energía que el universo necesita para operar como máquina de creación de estrellas, constelaciones y galaxias y formas de vida? La energía es eterna, ¿de acuerdo? No solo se ha reconocido primordialmente como un principio absoluto y confirmado exhaustivamente, sino que se ha descrito sin haber reconocido la expresión que la describe racional matemáticamente, pero que se usa extensamente en nuestras aplicaciones más importantes de la tecnología. Pero la energía es una capacidad de algo, una capacidad de otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Obviamente de presencia eterna, pues no puede ser eterna la energía, a menos que lo sea ese algo que contiene la energía, que alberga e intercambia energía. Pero bajemos a nuestro nivel, al ser humano. ¿Qué hace realmente la energía, además de mover los músculos y mantener el proceso ser humano? ¿Qué es realmente el proceso ser humano? ¿Cuál es el propósito primordial del proceso ser humano? Pues recordemos que aunque el proceso ser humano sea el resultado de una creación por Dios o de una evolución, es el resultado de un proceso de intercambio de energía sobre una estructura material, arreglo biológico, que va creciendo, evolucionando, y nada puede ser más inteligente ni más consciente que el proceso del que proviene. Esto lo ha confirmado exhaustivamente la ciencia. Ahora, ¿qué hace la energía en la estructura de identidad y de subconsciencia de sí misma, la que permite las experiencias todas y entre ellas la del infierno? Después de todo, esto es competencia de la ciencia, pues estamos hablando de energía, y es de competencia de la teología también, pues estamos hablando de conciencia universal, de Dios. ¿Por qué no pueden entonces unificarse ciencia y teología si tienen ambos aspectos primordiales reconocidos y en común? Porque a pesar de que todo está a nuestro alcance de todos, no conocemos el proceso de la vida, el proceso existencial o el proceso por el que una estructura biológica se hace consciente de sí misma. No conocemos el proceso universo. No conocemos el proceso origen de todo lo que es, todo lo que existe. El proceso origen de Dios, sí, el proceso origen de Dios, el universo y el ser humano. Ahora, si todo esto realmente está al alcance de todos, ¿qué nos impide alcanzar el proceso origen de Dios, el universo y el ser humano? El temor. Nada más que el temor. Pero hoy no vamos a hablar de esto.
Déjenme decirles algo acerca de mi experiencia del infierno y luego los dejaré con una invitación a revisar algunas consideraciones acerca de ellas y una invitación para descargar un libro de obsequio para ustedes desde el website cuya dirección encuentran al principio y final de este video. Hasta donde yo sé, con excepción de pocos casos, las experiencias en el infierno son resultado de un evento traumático, de una pérdida de conciencia y despertar en otro estado de realidad del que se sale y regresa a nuestra realidad pasando por otra experiencia, por la de salvación, gracias a la entidad divina de la cultura a la que pertenece quien pasa por esa experiencia. Pero mi experiencia, la experiencia de Juan previa al encuentro del 4 de julio de 2001, ambas descritas en detalles en qué le sucedió a Juan y en los otros dos libros siguientes, el regreso a la armonía y la experiencia de Dios, el proyecto de Dios y Juan, es una experiencia consciente, sin ningún trauma previo ni condición emocional que pueda asociarse a ella. Y el extraordinario encuentro por el que tiene lugar la experiencia por la que se inicia el proceso de salvación, o más precisamente el proceso de entendimiento de lo ocurrido, tiene lugar 2 días después, conscientemente, aunque de manera que quienes fueron testigos parciales de la experiencia no pueden entender. Hay mucho de lo que me gustaría hablarles, pero lo haremos poco a poco, para dar lugar a la reflexión individual en cada sección, en cada entrega, cuyo programa formal tendrá lugar muy pronto y del que ustedes tendrán información a través de sus correos electrónicos. Quedan invitados. Hasta muy pronto. A continuación tienen la portada del libro obsequio para ustedes.